Amigas y amigos, el PRI ha sido la organización más exitosa de nuestro país, pues es un instituto político creado con los objetivos de mantener el bienestar social, ser incluyente con todos los sectores, obreros, rurales y los de organizaciones populares, respetando sus intereses e integrándolos para lograr una mejor participación en los asuntos públicos. Esto se logró gracias a los ideales de don Plutarco Elías Calles, quien dejó a un lado el caudillismo que tantas guerras había ocasionado, buscando el desarrollo y creando una nación de instituciones, que fortaleció al país en sus diversas áreas de necesidad. Así luchó por aglutinar en un partido a quienes se interesaban por la política mexicana y por organizar elecciones que garantizaran la transición del poder presidencial, alcanzando una participación democrática. Así dio origen el Partido Nacional Revolucionario, base de nuestro instituto político, siendo el más competitivo y el más adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha del poder público. Fue concebido como un partido de masas para tutelar los derechos de los trabajadores, respaldado por grupos y partidos regionales. Inició una etapa de grandes logros y avances políticos, pues México fue transformándose gracias a los presidentes que emanaban del partido, grandes líderes que compartían la visión de don Plutarco Elías Calles, ya que surgieron instituciones que en la actualidad siguen vigentes en nuestro país. El Partido Nacional Revolucionario logró consolidar los esfuerzos de las luchas, reactivando la economía del país, como la expropiación petrolera, impulsado por Lázaro Cárdenas, ayudando a proteger los bienes de dominio público de la nación y respaldando a los trabajadores que no gozaban con buenas prestaciones. La creciente demanda de energía trajo problemas en las compañías que no podían atender tales necesidades, lo que culminó con la reorganización de la Comisión Federal de Electricidad, fundada en 1933, pero que se adaptó a las nuevas necesidades sociales. Asimismo, en el sector campesino, el presidente Cárdenas accedió a las dotaciones ejidales de mayor cantidad y calidad para promover el colectivismo ejidal. Su gobierno promovió la construcción de infraestructura urbana para otorgarle a la nación servicios de agua potable, alcantarillados y mercados, teniendo México un mayor impulso económico para ser más competitivo. Las movilizaciones de obreros y campesinos ocasionó que se crearan otras organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México en 1936 y la Confederación Nacional Campesina en 1939. El esquema por el que había sido creado el Partido Nacional Revolucionario no se adaptaba a esta nueva realidad y el presidente Cárdenas optó por desaparecerlo y formar el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, que concentraba 4 sectores: el militar, el campesino, el obrero y el popular. La estabilidad y el crecimiento económico jugaron un papel importante para el desarrollo del país. México enfrentaba el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que afectó a diversos países en lo económico, pero gracias a los medios alentados por los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, nuestro país se benefició acrecentando su economía debido a la consolidación del mercado interno, así como a su inclusión en la economía mundial. Surgieron nuevas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, que fortaleció los derechos otorgados a los trabajadores en el artículo 123 constitucional en materia de seguridad social. El Partido de la Revolución Mexicana fue sustituido el 18 de enero de 1946 por el hoy vigente Partido Revolucionario Institucional, fecha histórica para nuestro instituto político, pues hasta el momento el PRI ha demostrado ser un partido cercano a la gente que se define por la acción social, la lucha por la democracia y la justicia social. A mediados del siglo XX se demostró que los gobiernos de nuestro partido se adaptaban a las necesidades de nuestra nación. Y así llegó la etapa de la modernización, donde se logró un desarrollo estabilizador y de la industria en altas escalas.
La expansión económica mundial que tuvo México se debió a la comercialización del petróleo y materias primas en otros países. Este desarrollo benefició a todos los sectores sociales, incluyendo a los servidores públicos, prestadores de sus servicios al Estado. Con la creación del ISSSTE, buscó el presidente Adolfo López Mateos la protección social y obligatoria de los servidores públicos, señalando que no habría otra manera de proteger a los grupos económicamente más débiles que más requerían de estos servicios. En materia de educación, los gobiernos del PRI no se quedaron atrás. El presidente Adolfo López Mateos se encontró con altos niveles de analfabetismo y el problema se acrecentaba cuando los alumnos dejaban de asistir a las escuelas por no encontrar los libros de texto debido a los elevados precios con que se adquirían. Fue el apoyo con el subsecretario de Educación, Jaime Torres Bodet, que impulsó una campaña nacional para que todos los estudiantes asistieran con un libro pagado por la Federación, dando origen a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Nuestro país transitó con crisis económicas, pero que fueron enfrentadas buscando el bienestar social por el presidente Luis Echeverría, con su proyecto de desarrollo compartido, que buscaba mantener el crecimiento económico, la estabilidad de los precios en productos de la canasta básica, inversión que favoreció a la clase media y baja, proporcionándole servicios de educación, vivienda y salud. Se fomentó la actividad investigadora de la ciencia y la tecnología con la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 29 de diciembre de 1970. En el área de salud se promulgó la Ley de la Seguridad Social, donde se estableció la necesidad de ampliar el número de beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, como las personas dedicadas al servicio doméstico, al negocio familiar, ejidatarios, profesionistas, independientes, entre otros. También se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, con el fin de construir viviendas para los trabajadores con las aportaciones obrero-patronales, y asimismo se creó también el Fondo Nacional del Consumo de los Trabajadores, como institución financiera que apoya las adquisiciones de los bienes de los servicios de los trabajadores. Nuestro partido también se ha caracterizado de dar oportunidad a la opinión y representación de otras fuerzas políticas a la vida institucional. Esto sucedió gracias a la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, donde se modificó la integración de la Comisión Federal Electoral, permitiendo la participación de los partidos políticos registrados. En materia bancaria y los créditos públicos, se destaca que dichos servicios eran concesionados por el Ejecutivo Federal por medio de contratos administrativos, porque México no estaba en condiciones de proporcionarlo. Fue el presidente José López Portillo que mediante decreto presidencial nacionalizó la banca privada en 1982, alegando que el país contaba con los elementos, las condiciones para prestar el servicio público de la banca y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilaría los préstamos públicos para que se garantizaran los créditos oportunos y baratos a la mayor parte de la población. El PRI siempre ha buscado la democratización del país para contar con una mayor participación ciudadana, con las elecciones eficaces y apegadas en todo momento al marco legal, por lo que se modificó el artículo 41 constitucional y se promulgó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, garantizando la organización de las elecciones por medio del Instituto Federal Electoral, hoy en día conocido como el Instituto Nacional Electoral, reforzando su autonomía y desligándolo por completo del Poder Ejecutivo, estableciendo 9 miembros que serían los representantes del Consejo General. Como partido, hemos tenido errores que nos costaron la pérdida de la presidencia, pero no negamos que hemos aprendido de ellos siendo un partido de oposición, luchando constantemente por el bienestar social, consolidando instituciones y remontando adversidades. Recuperamos la presidencia gracias a un joven que ha sido la esperanza
de nuestro país para retomar su rumbo. Un presidente reformador que pasará a la historia por su ardua labor de presentar reformas estructurales en materia energética, telecomunicaciones, electoral, amparo, competencia económica, financiera, hacendaria, educativa y transparencia, así como en la materia penal, que urgentemente necesitaba nuestro país. El priismo se enorgullece y refrendamos nuestro compromiso respaldando el proyecto de nación de nuestro actual presidente, Enrique Peña Nieto. La ruta que ha tomado nuestro presidente es de responsabilidad y preocupación por el bienestar de la nación. Los beneficios de esta reforma son un logro para el avance de todas las familias mexicanas, que día con día luchan para sostener el seno familiar, obteniéndolo con esfuerzo y trabajo. Habrá reducción en gastos, más oportunidades para obtener los productos de la canasta básica, que cada vez se complica más el solventarlos debido a los costos excesivos. Los jefes de familias y los jóvenes que buscan un mejor empleo tendrán mejores oportunidades de trabajo con buena remuneración por su esfuerzo. Queridas amigas y amigos, el PRI ha sido y sigue siendo una organización transformadora, pionera en la creación de instituciones. Nos congratulamos de nuestras acciones, pero no estamos satisfechos, porque sabemos que la lucha por el bienestar social es constante y que la sociedad exige más resultados. Somos un priismo preparado y listo para enfrentar las siguientes etapas. Un partido unido que representa las causas de los mexicanos. Confirmamos nuestro compromiso como partido es transformar al país mediante su gobierno, con la eficacia y liderazgo de nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto, para que todos juntos luchemos por este proyecto de nación que acaba de emprender y que México sea el país que todos soñamos. ¡Que viva el PRI y que viva México!